Buenas, soy Carlos Plata, experto en fisioterapia respiratoria y vengo a hablaros de asma. Comenzamos. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad respiratoria crónica que cursa con una inflamación de las vías respiratorias. A diferencia de otras enfermedades pulmonares, en el asma lo que pasa es que tenemos una obstrucción reversible. Por ejemplo, en la EPOC tenemos una obstrucción crónica que va a ir a peor. No es el caso del asma, viene y va. Es una enfermedad muy frecuente. La OMS nos dice que 235 millones de personas en todo el mundo padecen asma y este número solo está yendo en aumento debido a la contaminación, debido a nuestro estilo de vida, estrés, mala alimentación, etcétera, etcétera. ¿Y cómo nos afecta el asma? Pues bien, como veis aquí estos tubitos, podría representar los bronquios o los bronquiolos, que son las vías respiratorias más pequeñitas. Pues bien, en su mucosa tenemos unos receptores que reaccionarán ante diversas sustancias, provocando lo que se llama reactividad bronquial, que es esta secuencia, donde tenemos una contracción de la musculatura lisa bronquial, podéis seguirlo aquí en este pequeño esquema. Tenemos una contracción de la musculatura lisa bronquial, una inflamación de la capa media, como veis en este dibujito, y tendremos una producción excesiva de mucosidad. Si combinamos estas tres cosas, tenemos una tormenta perfecta que va a hacer que la luz bronquial, que el tubito, se nos cierre mucho, en ocasiones pudiendo cerrarse por completo. ¿Y qué provoca el asma? ¿Qué es lo que hace que tengamos asma? Pues bien, estímulos ambientales y factores genéticos. Vamos a tener una carga genética, pero esta se va a ver influenciada por otro tipo de estímulos, como el aire frío, el ejercicio, los alérgenos varios como el polen o el polvo, los ácaros, los animales. Como dato curioso, dato trivial, no tenemos alergia al pelo de los animales, tenemos alergia a los alérgenos que provoca su caspa. Eso no lo sabías, seguro. El estrés, las infecciones pueden desarrollar asma, el tabaco, la contaminación, los químicos, todo esto podría provocar una reacción asmática en una persona que sea susceptible de ello. ¿Cuáles son los síntomas del asma? Seguro que todos hemos oído en alguna ocasión o conocemos a alguien que tiene asma. Vamos a encontrar sibilancias. Las sibilancias son esos pitidos que oímos cuando una persona con asma respira. Sobre todo se oyen al sacar el aire. Es debido a la obstrucción de la luz bronquial. Tenemos una tos que seguramente será no productiva y es una tos que suele ser muy común por la noche antes de ir a dormir o pronto por la mañana cuando nos levantamos. La disnea, la dificultad respiratoria tan presente en tantas enfermedades respiratorias. Opresión en el pecho. Las personas con asma tienen una sensación de que alguien está un poco sentado en su pecho, por ejemplo. Son incapaces de coger tanto aire como les gustaría y son incapaces de sacarlo también como les gustaría. Igualmente, síntomas nasales, congestión nasal, picor, estornudos, también son comunes en el asma. Crisis asmáticas. ¿Qué son las crisis asmáticas? Son el empeoramiento agudo de una gravedad variable del asma de base que tenga la persona. ¿Cuál es la diferencia entre asma normal y una crisis asmática? Pues bien, que son síntomas mucho más exacerbados, mucho más duros. Tenemos dificultad respiratoria incluso en reposo, sentado en el sofá. Eso hace que la persona pueda tener que parar cada vez que dice dos palabras. Eso es muy típico de una crisis asmática. Opresión en el pecho, la opresión que comentábamos antes, llevada a más. Sibilancias continuas, los pitos de los que hablábamos, que se pueden oír incluso cuando la persona está respirando delante de ti. Se oyen
que le salen de la boca. Tos intensa, una tos que no para, una tos irritativa. Síntomas nocturnos. Es muy común que cuando una crisis asmática va a aparecer, durante las noches anteriores la persona padezca estos ataques de tos que comentaba hace unos segundos en la anterior diapositiva. Y, por supuesto, la no respuesta a la medicación de rescate. En un poquito os hablaré del tratamiento del asma. Medicación de rescate es la que se usa cuando aparecen estos síntomas un poquito peores del asma, y si la persona no responde a esta medicación, estamos en problemas y debemos acudir al médico. Bien, tipos de asma. Como veis, hay muchos tipos de asma. Depende de lo que lo desencadene. Podemos tener un asma alérgica, si alguien tiene esta hipersensibilidad al polen o a los ácaros, o como hemos comentado antes, a la caspa de los animales, los hongos. Es un asma que puede ser quizá estacional o no. Ahora hablaremos de eso por aquí. El asma no alérgica, simplemente alguien tiene una hipersensibilidad a algo, al ejercicio, al aire muy frío, que hace que esta persona tenga síntomas de asma sin ser un asma alérgica. Inducida por el ejercicio está aquí también. O el asma ocupacional. Personas que trabajan, por ejemplo, en panaderías, ferreterías, en algún trabajo industrial donde haya químicos, peluqueros, peluqueras, etcétera. Todos estos trabajos donde trabajamos con posibles irritantes de la vía aérea podrán hacer que se desencadene el asma en la persona. Con respecto a la frecuencia y la gravedad, tendremos personas que tienen un asma intermitente, por ejemplo, un asma estacional alérgica, alguien que tenga alergia al polen, que durante unos meses al año tiene asma, pero el resto del tiempo está perfectamente. O un asma persistente, personas que tienen asma desde cuando eran niños hasta su momento actual, que se ha mantenido continua con mayor o menor gravedad. Y con respecto al control también tenemos una clasificación. Podemos tener un asma bien controlada, un asma parcialmente controlada y un asma no controlada, que va a tener muchas implicaciones y muy difíciles en la vida de la persona. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer asma? Antecedentes familiares. Si tus padres padecen asma, tu tío padece asma, tu hermano padece asma, lo más probable es que haya una carga genética que hará que tú seas propenso a poder desarrollar asma. El tabaquismo materno durante el embarazo, la prematuridad o el bajo peso al nacer de ese bebé, infecciones víricas durante los primeros años, la famosa bronquiolitis de los bebés. Eso podría hacer que en el futuro se desarrolle asma en esa persona. Sibilancias también muy típicas de la afectación por bronquiolitis. El fumar, fumador activo y fumadores pasivos, ojo. Personas que son hipersensibles, personas que tienen dermatitis, como yo, por ejemplo, tenemos más riesgo de poder desarrollar asma en algún momento de nuestra vida. Obesidad y la exposición a estresores, como bien he dicho, humos químicos, humo del tabaco, contaminación, etcétera, etcétera. Tratamiento, tenemos dos tratamientos, el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. El primero de ellos se va a centrar en mejorar los síntomas, la calidad de vida y prevenir estas crisis, estas agudizaciones del asma de base que tenga la persona. En el tratamiento del asma utilizamos medicamentos inhalados, siempre para actuar en el punto más profundo del pulmón que podamos. Actuamos donde se provoca esta obstrucción. Los fármacos inhalados que se usan más son los glucocorticoides, que son antiinflamatorios para desinflamar esta vía aérea, y los broncodilatadores, que son unos fármacos que lo que van a hacer es van a relajar la musculatura lisa de la que hablábamos antes, que está cerrada en nuestros bronquios o bronquiolos. El tipo de tratamiento será un tratamiento de mantenimiento que la persona tomará cualquier día de su vida con cierta regularidad,
la regularidad que le haya pautado el médico, y luego un tratamiento de rescate que se dejará para usarse solo en momentos en que la persona vea que sus síntomas están empeorando y se puede estar acercando una crisis asmática. Con respecto al tratamiento no farmacológico, pues lo mismo, buscamos mejorar los síntomas, buscamos prevenir las agudizaciones. Si tienes asma, evita el tabaco, evita la contaminación, mantente en forma, realiza actividad física, ten la vacunación al día, vacuna de la gripe, la vacuna antineumocócica. Evita alérgenos. Si eres asmático, evita irte a correr en primavera por el campo. Y, por supuesto, el tratamiento no farmacológico que hace que el tratamiento farmacológico mejore su eficacia es la fisioterapia respiratoria, de la que os hablo aquí a continuación. La fisioterapia respiratoria hace que la persona con asma sea capaz de controlar sus síntomas mejores. Vemos que podemos disminuir los síntomas a raíz de unas técnicas que le vamos a enseñar a la persona. Se ha visto que puede disminuirse la necesidad del tratamiento farmacológico, aunque no sustituirlo. Por favor, muy importante, no dejéis de tomar vuestro tratamiento aunque hagáis fisioterapia respiratoria. Mejora la eficacia del tratamiento, como bien he dicho, porque podemos enseñar técnicas, podemos enseñar cómo inhalar correctamente esta medicación, cómo usar lo que se vendría a decir, cómo usar el Ventolin de forma correcta, porque os sorprenderíais, pero mucha gente lo hace mal, incluidos los profesionales. Entrenamiento ante crisis. La fisioterapia respiratoria en el asma se va a basar en respiraciones diafragmáticas y nasales, cogiendo aire y sacándolo por la nariz. Se incluyen unas apneas y tenemos una serie de técnicas que van a usar todas estas cosas que acabo de decir para entrenarnos en cómo controlar nuestro asma y, por supuesto, facilitar la eliminación de secreciones si se diese la situación de que la persona tiene más secreciones de las normales durante una crisis o en periodos anteriores a una crisis, por ejemplo. Y bueno, espero que os haya quedado claro. Este es más o menos el papel que tenemos los fisioterapeutas en el asma y, por supuesto, que os quede claro lo que es el asma en sí. Espero que os haya gustado. Suscribíos al canal y nos vemos por aquí en un próximo vídeo. Hasta luego. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.